El tórax presenta una forma cónica de base inferior, deprimida en sentido anteroposterior. La caja torácica está formada por delante, esternón, articulación esternocostal, extremidad anterior de las costillas. Por la parte lateralmente, el tórax está formado por los arcos costales. Y por la parte posterior está formado por vértebras dorsales, articulación costovertebral, extremidad posterior de las costillas. Hay 12 costillas en cada hemitórax. Ocasionalmente, hay costillas supernumerarias dependientes de la séptima vértebra cervical, que ocasionando síntomas compresivos pueden presentarse a falsos diagnósticos como lo son tumores en región supraclavicular, trastornos circulatorios por compresión de la arteria subclavia, trastornos nerviosos por compresión del plexo braquial. La arteria mamaria interna se sitúa a media pulgada del esternón, a nivel del segundo y tercer arco costal. En este punto se localiza para ligarla en caso de herida o ruptura. Los vasos y nervios intercostales se alojan en el surco costal, borde inferior de la costilla, a nivel de la línea axilar posterior. Ocupan una posición media en el espacio, por lo cual existe el peligro de herirlos en las punciones. Las apófisis espinosas de la primera y segunda vértebra dorsales son prominentes también y se relacionan directamente con el cuerpo de su correspondiente vértebra. El resto de las apófisis espinosas se dirigen hacia abajo y cada una se relaciona con el cuerpo de la vértebra inmediata inferior. Detalle a tener en cuenta para localizar por palpación las zonas afectadas. A partir de la 12ª vértebra dorsal, las apófisis espinosas vuelven a orientalizarse y a relacionarse directamente con su correspondiente cuerpo vertebral. La caja ósea torácica se encuentra cubierta por fuera por formaciones óseas, clavículas y omóplatos. En las formaciones musculares, en la parte anterior tenemos a los pectorales, deltoides, intercostales externos, serrato anterior, pectoral menor. Y en la parte posterior tenemos las formaciones musculares espinales, supraespinosos, infraespinosos, serrato mayor, dorsal ancho, trapecio, entre otros. Los músculos de la caja torácica. Músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es un músculo grueso, resistente y ancho que se encuentra delante del pectoral menor. Es un músculo bastante significativo en el ser humano, aunque las acciones que realiza están encaminadas a la defensa y autoprotección. Las funciones que realiza en la caja torácica es elevar las costillas en la inspiración. Músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor es un músculo profundo que se encuentra tapado por el músculo pectoral mayor. Este, al igual que el músculo pectoral mayor, es el encargado de elevar las costillas en la inspiración. Músculo subclavio. El músculo subclavio es un músculo corto de la faja del hombro. Es un pequeño músculo triangular que presiona el hombro y es un miembro menor del grupo anterior de los músculos de la faja pectoral. La acción del músculo subclavio en la caja torácica va a ser la depresión de la clavícula ante la inspiración. Músculo serrato anterior. Su nombre se debe a su disposición en forma cerrada. Es bastante poligástrico, ya que está formado por 10 vientres musculares. Desde el punto de vista superficial, solo aparecen las últimas estriaciones, es decir, las inferiores. Sus inserciones van a ser: las dos primeras vientres son ascendentes y se fijan en la primera y segunda cara anterolateral de las costillas. El tercero, cuarto y quinto vientre
fibras medias, son más o menos horizontales y se fijan en la tercera, cuarta y quinta cara anterolateral de las costillas. El sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo vientre, fibras inferiores, son descendientes y fijan en la sexta, séptima, octava, novena y décima cara anterolateral de las costillas. La acción que van a generar en la caja torácica se van a dividir por sus fibras. Las fibras superiores van a producir separación del omóplato y una ligera rotación hacia arriba. Las fibras medias producen separación del omóplato. Y las fibras inferiores son fibras más fuertes y producen separación del omóplato y rotación del mismo, orientado a la cavidad glenoidea hacia afuera. El serrato mayor es un músculo que prepara para producir una abducción. En la parte profunda vamos a tener a los músculos intercostales, comenzando con los intercostales externos. Estos se encuentran ocupando los espacios intercostales y están orientados hacia abajo y hacia atrás, dejando libre la última parte del espacio intercostal. Son 11 y no hay en la parte anterior. La parte más posterior se especializa en un músculo denominado supracostal, el cual se fija en la apófisis transversa de las vértebras torácicas. La acción en la caja torácica es la de ascender las costillas, traccionando de la superior elevan la inferior. Esto se produce siempre en la primera o segunda costilla, estén fijas por los escalenos. Después encontramos al transverso del tórax, o mejor conocido como intercostal íntimo. El transverso del tórax es un plano delgado de fibras musculares y tendinosas situado en la superficie interna de la pared anterior del tórax. Sus fibras más bajas son horizontales y se continúan con las del transverso del abdomen. La acción del transverso del tórax en la caja torácica es bajar las costillas. Esto ayuda a la expiración. Y por último tenemos al músculo diafragma. El músculo diafragma es el músculo importante o principal de la inspiración. Es un tabique músculo fibroso en forma de domo con varias aberturas que permiten el paso de la aorta, vena cava inferior, esófago, nervios y vasos linfáticos. El diafragma separa las cavidades torácicas y abdominales. La acción de este músculo en la caja torácica es la de expandir la cavidad torácica, comprime la cavidad abdominal y esta es la importante en la inspiración. El sistema respiratorio consta de nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y finalmente alvéolos. Las funciones del sistema son conducir el aire hacia la zona respiratoria, de calentamiento y su nidificación del aire inspirado, su filtración y su limpieza. Las vías del aire del sistema respiratorio se dividen en dos zonas funcionales, las cuales son la zona de conducción, donde se incluyen todas las estructuras anatómicas a través de las cuales pasa el aire antes de llegar a la zona respiratoria, y la zona respiratoria, la región donde ocurre el intercambio de gases y por ende incluye los bronquios respiratorios y los sacos alveolares terminales. Hay dos tipos de células alveolares designadas, las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1 comprenden de 95 a 97% del área de superficie total de los pulmones, así el intercambio de gases con la sangre ocurre principalmente a través de las células alveolares tipo 1. Las células alveolares tipo 2 son las células que secretan surfactante pulmonar que absorben sodio y agua, lo que evita la acumulación de líquido dentro de los alvéolos. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial que consta de fosfolípidos junto con proteínas surfactantes hidrofóbicas. El surfactante queda entremezclado entre moléculas de agua y la interfaz entre agua y aire. Esto reduce los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua en la superficie y por eso reduce la tensión superficial. La inspección
consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. Durante la inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades, si existen, y alteraciones del estado de la superficie. El tórax normal es simétrico en forma y volumen y puede presentar cierta variabilidad que dependerá de la edad y del género del sujeto. Es decir, que la forma del tórax es cónica, con el vértice dirigido hacia el abdomen y la base al cuello. Vamos a encontrar deformidades del tórax, las cuales las vamos a dividir en congénitas y adquiridas. Dentro de las congénitas vamos a encontrar al tórax acanalado, que presenta un discreto hundimiento longitudinal del esternón, tórax en embudo, que se caracteriza por una depresión en la región esternal, y tórax piramidal, prominencia de la parte anteroinferior de la caja torácica, a la altura del apéndice xifoides por excesivo desarrollo costal. En el segundo grupo se incluyen las deformidades adquiridas. Aquí tenemos al tórax raquítico, dado por un aumento del diámetro anteroposterior con disminución de los diámetros transversos, aplanamiento desde la línea medio clavicular hasta la línea axilar posterior. Generalmente es un tórax propio de los pacientes con raquitismo. Tórax efisematoso. Es voluminoso, cilíndrico, con aumento del diámetro anteroposterior y del transverso inferior. Se observa en casos de efisema pulmonar. Una vez que estudiamos la forma y el volumen, vamos a revisar el estado de la superficie, en la cual vamos a incluir las características de la piel, como su color y si existe presencia de acné, cicatrices, manchas, quistes, etc. Los músculos no deberán parecer atrofiados ni espásticos, y la columna no debe presentar desviaciones laterales, posteriores o anteriores. La inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. La respiración normal consiste en movimientos rítmicos sucesivos de expansión del tórax y retracción. Los movimientos respiratorios pueden estar aumentados o disminuidos en número, en intensidad o en ambos aspectos. Estos pueden ser uni o bilaterales y podemos observar disminución en un hemitórax con aumento en el otro. Vamos a encontrar diferentes tipos de respiraciones anormales y estas pueden ser de dos tipos. Alteraciones en el número y amplitud de las respiraciones por minuto y trastornos del ritmo respiratorio. Las alteraciones en la frecuencia respiratoria son bradipnea y taquipnea. Taquipnea se caracteriza por un aumento en la frecuencia respiratoria y bradipnea por una disminución en el número de respiraciones por minuto o frecuencia respiratoria. Los trastornos del ritmo respiratorio pueden ser respiración de Cheyne-Stokes. Se caracteriza por periodos prolongados de apneas y periodos de actividad. Se inician por pequeños movimientos que van aumentando progresivamente para disminuir en la misma forma hasta llegar a la apnea. Este tipo de respiraciones se presentan en traumatismos craneoencefálicos, hemorragias cerebrales, etc. Y respiración de Kussmaul. Se da por una inspiración profunda y ruidosa, seguida por una pausa respiratoria con expiración breve y quejumbrosa, seguida de una nueva pausa. Se produce por una estimulación del centro respiratorio por acidosis, y este tipo de respiraciones se observan en el coma urémico.
Después de la inspección se va a continuar con la palpación. A través del tacto superficial se confirman las alteraciones en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas ya existentes, así también como se podrían detectar anormalidades que se escaparon en la inspección. Su finalidad es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Brinda información sobre partes blandas y la caja torácica, así como los ganglios del cuello, axilas, movimiento respiratorio y vibraciones vocales. Vamos a encontrar dentro de la palpación del cuello. Aunque el cuello es otra región anatómica, su exploración generalmente forma parte de la exploración del tórax y lo que fundamentalmente se busca es la presencia de ganglios. En el cuello se encuentran aproximadamente la mitad de los ganglios del organismo y este va a ser un sitio muy accesible para su evaluación. Las palpaciones es bilateral y simultánea para que sea comparativa. Las características de los ganglios, en el caso de ser palpables, se describen con base en su número, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y adherencia. Vamos a encontrar también la palpación de la axila. Los ganglios de la axila se palparán con el brazo homolateral en 3 posiciones, para así conseguir un mejor acceso de los mismos. Vamos. Percusión. Se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permitan reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. La percusión es de 2 tipos. Comparativa, con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región, y la percusión topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos. No, pues no más eso.